7:14 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. A esta hora le vamos a dar la bienvenida al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, Denny. Feliz día, felicitaciones Muchas gracias. a ti y a todos tus colegas periodistas por este día tan importante. Muchísimas gracias, alcalde. Mucho que comentar. Vamos a iniciar, por supuesto, con el tema político electoral y después nos vamos a ir ya por otros temas que hay que analizar el día de hoy. El pasado viernes culminó lo que fue esta fase de validación de firmas de cara al referéndum revocatorio. El día de hoy es titular en el diario El Nacional que se van a hacer o se van a denunciar, en este caso por parte del representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, las irregularidades durante la fase de validación. Usted hacía una denuncia en días pasados que rechazando lo que fue la no colocación de puntos de validación en Chacao. ¿Cuál es el balance y cuál es la lectura con todas estas dificultades que denunció la MUD en este proceso de validación? Mira, Estenis, varias cosas. Lo primero es, así como felicitarlos a ustedes en su día, ante tantos peligros y amenazas que en el día a día están confrontando, también hoy hay que felicitar al pueblo venezolano porque el proceso de validación de firmas, que debió ser una cosa muy sencilla, en cualquier país democrático manifestar la voluntad política de los electores tiene que ser siempre muy sencillo, pues se convirtió aquí en una tarea heroica. Yo creo que se equivocó el gobierno y el CNE cuando decidieron ponerle obstáculos a la validación de las firmas, porque lograron fue que el pueblo se montara en una cruzada para decirle a Venezuela y al mundo, nosotros queremos revocatorio este año. Yo, como tú bien recordabas, yo decía hace unos días, no puede ser que en el municipio de Chacao, por ejemplo, el municipio que proporcionalmente es más opositor en toda Venezuela, donde mayor cantidad de personas en términos relativos firmó para pedir revocatorio, entonces el CNE y la rectora hayan decidido que en nuestro municipio no hay puntos para validar. Mira, nosotros tuvimos que ir, yo validé en Cúpira. Cúpira es a 3 horas de Caracas, de Chacao. Fuimos allá en varios autobuses. Había una señora de 87 años, una vecina que fue con nosotros, yo estaba preocupado por ella. 3 horas de ida. Afortunadamente cuando llegamos allá pudimos hacer el proceso relativamente rápido, media hora más o menos. Y 3 horas de regreso, ir a Cúpira. No solamente es el tiempo perdido, el esfuerzo, es que, oye, en una de esas puede pasar un accidente, se pierde una vida, no le importa al CNE, no le importa al gobierno el sacrificio que tengan que hacer los venezolanos, los riesgos que haya que correr para simplemente hacer una cosa tan sencilla como abrir el revocatorio de una buena vez. Entonces te lo digo, sí, se le colocó a los venezolanos obstáculos insalvables, para no hablar del caso Nueva Esparta. El caso Nueva Esparta es para escribir un libro sobre los abusos que el CNE comete contra los venezolanos. Ahora, que la MUD haga las denuncias, pues esta semana hay que hacerlas. Incluso se levantaron actas en las colas. Cuando el CNE cerró los puntos de validación y quedó gente en cola, se levantaron actas, donde las personas que no pudieron ejercer su derecho a validar su firma dejaron constancia de que ellos quedaron en la cola, de cuántas horas de cola hicieron, la firmaron y le pusieron incluso cuando en los casos que había huellera, hasta su huella dactilar le colocaron. Pues sí, hay que denunciarlo. Ahora, lo importante es que se logró el paso. Se logró y tiene que el CNE ahora muy rápidamente pasar a la próxima etapa, no quedarnos pegados aquí. Y la próxima etapa es que se convoque al pueblo venezolano para ir a firmar y a convocar definitivamente el referéndum revocatorio que debe ser este año. Alcalde, yo quiero compartir con usted una declaración dada el día de ayer en el programa de Carlos Croes, del colega Carlos Croes en Televen, por el diputado Freddy Guevara. Él dejaba entrever la posible fecha del referéndum revocatorio. Lo vemos y regresamos. Informó que la bancada opositora preparará una campaña con el objetivo de comenzar la recolección de 20% de las firmas de los venezolanos para la activación del mecanismo electoral. En agosto o septiembre tú podrías estar teniendo un revocatorio en este país. Es decir, no hay manera que ellos retarden esto al año que viene. Eso es una fantasía que le metieron a Nicolás Maduro en la cabeza. Ojalá le entienda que lo que tiene que ayudar es a generar una transición ordenada, pacífica, una transición en la que generemos acuerdos políticos en función del pueblo y que tranquilamente la gente del PSV luego pueda volverse a plantear una elección. Bien, esto es parte de lo dicho por Freddy Guevara. Entre agosto o septiembre de este año pudiera llevarse a cabo el referéndum revocatorio. ¿No es un poco temerario quizás revelar una fecha tomando en cuenta, y el mismo Vicente Bello lo tuvimos el pasado viernes acá, el pasado jueves acá en Primera Página, y él aseguraba que efectivamente sí pudieran generarse mucho más obstáculos para que el referéndum revocatorio se lleve a cabo, pero ya revelar una fecha no sería arriesgado? Oye, Estenis, la verdad es que yo creo que aquí el punto central no es si es en agosto o en septiembre. Aquí lo importante es que el CNE permita que hagamos todos los pasos necesarios para que el revocatorio sea este año, porque hay tiempo para hacerlo este año. Con que el CNE le pueda decir al país, hay revocatorio este año si se cumplen los requisitos, eso hace irrelevante la discusión de si es octubre, noviembre o diciembre.
Lo importante es que sea este año porque ya sabemos que después del 10 de enero el revocatorio no tiene sentido. El revocatorio pierde su fuerza, pierde su razón de ser si no es este año. Entonces, si el CNE solamente diera esa orientación, si el CNE en vez de estar enviando los mensajes equivocados que generan zozobra en el pueblo, cuando dicen abiertamente o entre líneas que no hay tiempo para hacerlo este año, lo que está es metiéndonos en el callejón de la violencia, en el callejón de la crisis humanitaria que no consigue solución y donde los venezolanos, además de la crisis que estamos viviendo, no ven tampoco la solución política. Millones de venezolanos hoy vemos en el revocatorio la vía para solucionar desde el punto de vista político una crisis que primero hay que destrancar allí para que luego se resuelva desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humanitario. ¿Se ha evaluado el escenario si no se da el referéndum revocatorio? ¿Qué va a pasar? Bueno, pero fíjate, Stenim, esto es una olla de presión. Esto es una olla de presión. O sea, ¿cómo le sacas tu presión a esta olla si no aparece la comida, si no aparecen los medicamentos? ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Fue por casualidad. O sea, fue ¿por qué? Llegamos después de 17 años de un gobierno que puso un modelo que fracasó. Entonces, ¿qué pasa si no hay revocatorio y seguimos así? Bueno, ¿qué pasa si tú proyectas esta agonía un año más, 2 años más? ¿Qué pasa? Los venezolanos lo saben. Seguimos muriendo, seguimos sufriendo, nos seguimos descapitalizando desde el punto de vista humano, siguen huyendo los venezolanos, que ya dentro de poco, falta poco para que algún venezolano se vaya en balsa de aquí, como se van los cubanos. Yo he visto venezolanos, compatriotas, amigos, gente que trabaja con nosotros, gente que trabaja en una alcaldía, gente que tiene empleo y que se va desesperada del país, pero desesperada, se van sin plan. Y yo les he dicho, pero ¿para dónde te vas? ¿Para dónde conseguí? Me voy para Ecuador. ¿Y qué vas a hacer allá? Bueno, para allá conseguí pasaje. ¿Pero tú tienes familia allá? No. ¿Tienes amigos allá? No. ¿Tienes trabajo allá? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, no sé qué voy a hacer, pero yo aquí ya no puedo vivir. Así se están yendo los venezolanos. Y eso no es lo que queremos al país. Porque Venezuela, con un pequeño cambio en el modelo político y económico, sería una vez más el mejor país del mundo, un país de oportunidades. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Le decimos al CNE, bueno, no, el CNE, vamos a aceptar las acciones del CNE, que aquí no va a haber revocatorio, como dice Zapatero. Que Zapatero vino a Venezuela y dijo, no, es que a mí no me gusta la figura del revocatorio. Pues el revocatorio es la única alternativa que tenemos para salir en paz y en democracia de esta crisis humanitaria en la que estamos en este momento. Le planteo otro escenario. Se realiza el referéndum revocatorio. En un escenario hipotético se revoca el mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la propuesta y cuál es la garantía de tiempo? Porque recuperar el aparato productivo, recuperar la economía, recuperar el costo social que ha costado todo esto y la división política lleva tiempo. Sí, pero claro. mientras tanto el venezolano sigue haciendo colas, Claro, sigue sin conseguir claro, los medicamentos. ¿Cuál es la garantía? Claro, no, pero fíjate, Stenin, la única garantía que tenemos es que si el gobierno sigue y Nicolás Maduro sigue siendo presidente, la crisis va a continuar como está. Es decir, no podemos esperar que Nicolás Maduro y su gobierno cambien la forma de hacer política, la forma de hacer o el modelo que impusieron. Es decir, está comprobado que no lo van a cambiar, aunque la gente esté muriendo de hambre. Entonces, necesitamos que se dé ese cambio político. Ahora tú me dices, bueno, ¿qué vendría después? Si hay un revocatorio, no tengo ninguna duda de que los venezolanos revocarían al presidente, el CNE llamaría nuevas elecciones en 30 días y tendríamos un nuevo presidente. Ahora, ¿qué esperar de un gobierno distinto al que tenemos? Si es un gobierno de la oposición, para lo que hemos estado trabajando por muchos años, bueno, ya eso dependerá, habrá distintas propuestas y candidaturas, pero una cosa sí te puedo decir, no tengo duda de que hay consenso en algunas cosas básicas. Venezuela necesita instituciones fuertes, independencia de poderes, Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, una economía abierta. Los controles no funcionan. Entonces yo creo que cualquier gobierno que venga después de esto tendrá algunas cosas básicas allí y Stenin, una cosa central, un programa de ayuda enfocado en los venezolanos más pobres. Los millones de venezolanos que vivían mal antes de este gobierno ahora viven peor y cualquier plan a futuro tiene que pasar por recuperar la economía, la producción y todo eso, pero con un profundo acento social, porque lo poco que se logró con las misiones de hace unos años, cuando había bonanza petrolera y llovían dólares sobre Venezuela, hoy hasta eso se perdió. Hoy Venezuela está peor que nunca y el próximo gobierno va a tener una gigantesca tarea en lo social para rescatar a millones de venezolanos que están hoy en la pobreza extrema, darles una mano, levantarlos y darles una oportunidad para que salgan adelante por sus propios medios, por su propio trabajo y por su propio esfuerzo. Alcalde, el tema del diálogo. El día de hoy es titular en el Correo del Orinoco unas declaraciones hechas por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa de José Vicente Hoy. Allí lo tienen en pantalla. La fiscal general llama a dialogar y aceptar el Estado de Derecho. Asegura o criticó, en este caso, la postura de la directiva de la Asamblea Nacional al colocarse a espaldas de lo que plantea la mayoría del pueblo. ¿Quién se coloca a espaldas quizás en este contexto, alcalde? Porque se han propuesto por parte de la bancada de oposición algunos reglamentos de ley, como por ejemplo la Ley de Producción Nacional, y fue, por decirlo en criollo, rebotada por el Tribunal Supremo de Justicia. Se propuso una ley para permitir el acceso a medicamentos y también fue rechazada por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, hablar de respeto a la ley, a la Constitución, respeto a los poderes, mientras que si respeta a la Asamblea Nacional, sea que le respete uno mismo desde otro poder, como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia, o sea que
uno es un espectador y ve desde otros poderes cómo alguno viola y le pasa por encima a la Asamblea Nacional, pues contribuye muy poco al ambiente que necesitamos para estancar la crisis política. Por el contrario, la incrementa. Ahora, hablando del diálogo, Stenim, está bien que haya esfuerzos por dialogar, nosotros somos absolutamente amigos del diálogo. El diálogo lo que no puede ser es una excusa para que no haya revocatorio, ni el diálogo puede ser para sentarse a negociar un derecho de los venezolanos, que nadie puede negociar, porque es que no hay alguien en la oposición, en la unidad, no hay una persona que tenga el poder, la capacidad de sentarse a negociar el revocatorio, de sentarse a negociar con el gobierno que no haya revocatorio este año. Nadie lo puede hacer, nadie puede hacerlo. Es por eso que Ramos Ayub no acepta la propuesta de diálogo del presidente Nicolás Maduro. Bueno, es que si hay tantos temas, si el diálogo es sobre el revocatorio, yo me atrevo a decirte aquí, nadie la va a aceptar desde la unidad y la oposición. Ahora, si el diálogo es para ver cómo lo implementamos lo más rápido posible, o para hablar sobre otros temas que preocupan a los venezolanos, aquí no hay comida, no hay medicina, ¿cómo hacemos con los enfermos terminales, con los enfermos de cáncer? ¿Cómo hacemos con tanta gente que está muriendo? Bueno, hay muchos temas sobre los cuales se puede dialogar. Ahora, Stenim, no perdamos de vista algo. Más allá de los diálogos de cúpulas o de los diálogos que sean los representantes genuinos del oficialismo y de la oposición, porque yo creo que la oposición tiene líderes legitimados para ir al diálogo cuando sea necesario, no olvidemos que el actor fundamental aquí es el pueblo. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que el pueblo participe en ese diálogo directamente. ¿Cómo puede el pueblo participar en ese diálogo? ¿Cómo podemos nosotros escuchar al pueblo y su opinión? Permitiéndole que vaya al revocatorio. Que más que convocar un revocatorio y que millones de venezolanos digan con su voto qué es lo que opinan sobre lo que está pasando y si quieren seguir como vamos o cambiar. Bueno, ese es el diálogo que tenemos que dar en Venezuela. Por ahí pasa. Alcalde, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso queremos analizar, por supuesto, otros temas. Hay muchas preguntas ya de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina.